Amado, vamos a dar gracias oficialmente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre de amor, de misericordia, una vez más te damos las gracias, te damos la honra a ti, porque solamente tú te la mereces. Bendito y alabado sea tu nombre. Siempre será exaltado, siempre será soberano de todas las decisiones que tú has tomado, Señor, porque todos dependemos de ti siempre, Padre. Sin tu presencia nada podemos hacer. Sin tu presencia no podemos movernos ni caminar. Así que, Padre amado, sé tú tocando nuestros corazones, trayendo sabiduría y conocimiento cada día por medio de la guía del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados, el día de hoy vamos a compartir una enseñanza, que yo le digo es una enseñanza porque vamos a tener como un estudio de la palabra, y específicamente de unas palabras que se usan mucho en el pueblo de Dios, y a veces las usamos y como que no podemos definir entre una cosa y otra, y es necesario que estemos claros en lo que sale de nuestra boca y los conocimientos que el Espíritu Santo pone en nosotros. Amén. Entonces vamos a empezar leyendo, compartiendo dos versículos. Luego iremos desarrollando el tema para que entonces vamos a caer en la parte final, que son las palabras que queremos compartir con ustedes. Vamos a leer en el libro de Juan 8, 31, 32. Juan 8, 31, 32. Y dice así la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, así como está diciendo el Espíritu Santo hoy a cada uno de nosotros: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es una declaración de Jesús diciéndole a sus seguidores, a los discípulos, ¿verdad? Como nos habla en el día de hoy a nosotros, como nos habla cada día, que si permanecemos en su palabra, oiga, en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos o sus discípulos. Y entonces eso va a conllevar a nosotros el conocer la verdad. Y al conocer la verdad seremos verdaderamente libres, porque solamente con el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios somos libres. Somos libres. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 nos dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oiga bien, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor nos está indicando bien claro que si nosotros nos preparamos y nosotros que seguimos esa palabra que fue de Él, inspiración de Él para cada uno de nosotros, si nosotros la hacemos nuestra, si nosotros la atesoramos, si nosotros la vivimos, si nosotros la podemos compartir, entonces vamos a ser nosotros verdaderamente libres y vamos a estar enteramente preparados para toda buena obra a la cual fuimos llamados a hacer buenas obras. Entonces, si nosotros analizamos el 2 de Timoteo 3, 16, 17, nos dice así: enseñar. La Escritura transmite conocimiento y verdades esenciales. Oiga, eso es lo que hace la Escritura: transmitir conocimiento y verdades esenciales. Redarguir o reprender. La Escritura revela la verdad y expone las desviaciones de la conducta y de la doctrina que a veces existe. Corregir. La Escritura ayuda a rectificar errores y ajustar la conducta de cada uno. Corregir y ajustar la conducta. Y instruir en justicia. La Escritura enseña el camino correcto y la manera de vivir de acuerdo con los principios de Dios. No los principios que hay en el mundo, no los principios, nada de eso, es los principios de Dios. Nosotros debemos caminar por los principios de Dios en nuestras vidas. La Biblia, como texto sagrado,
contiene múltiples conceptos o palabras que son fundamentales para la fe y la práctica cristiana. Entre esos conceptos hay 4 que se destacan por su importancia teológica muy importante. Y son estas 4 palabras. La palabra revelación, la palabra iluminación, logos y rema. Repito, revelación, iluminación, logos y rema. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas. Entonces, ¿qué nos quiere decir Hebreos 4:12? ¿Verdad? Advierte sobre 2 potenciales de la palabra de Dios, 2 cosas potenciales que declara la palabra de Dios. Parte 1, afirma que es viva. Oiga, la palabra es viva, no está muerta. No, está viva y cada día nos transforma cuando la escuchamos. Cada día nos redarguye, cada día nos da conocimiento, cada día nos dirige porque la palabra es viva. Es viva, la palabra no está muerta. El hecho de que esté puesta en un libro para que la leamos, ese es el manual simplemente. Pero a medida que la vamos leyendo, ella nos va vivificando a nosotros cada día más en el conocimiento y poder caminar de la forma correcta que Él quiere y que Él planificó para con cada uno de nosotros. Entonces, la palabra es viva. Es decir, que no pierde su actualidad. Cada día está actual. Para el momento preciso que tú la usas, que tú la buscas, el momento se activa y se te hace vida. Porque te trae la solución. Te trae la palabra que fue inspirada por Dios en ese momento. ¿Ah? Y otra cosa que hace es que constantemente ofrece al creyente una fuerza impredecible. A veces nosotros tenemos una fuerza y hacemos cosas que no sabemos de dónde viene, pero es por medio de la palabra. La lectura de la palabra que es viva se hace vida en nosotros y nosotros adquirimos una fuerza impredecible para hacer las cosas. Es importante que nosotros estemos claros en la búsqueda, en la lectura del manual de la palabra. Entonces, el día de hoy quiero compartir esta enseñanza y ha venido a nosotros el título que dice, ¿usted se considera verdaderamente libre? ¿Usted se considera verdaderamente libre por lo que usted hace simplemente con las obligaciones y se olvida del manual? Porque aquí hay un llamado. Hemos visto 2 versículos que nos están llamando a nosotros a que nosotros tenemos que buscar y conocer la palabra, porque es la palabra que nos hará verdaderamente libre. ¿Verdad? Conocer la palabra nos hace verdaderamente libre. Entonces, hoy les quiero compartir esa diferencia que hay entre las palabras que les mencioné arriba, que son revelación, iluminación, logo y rema. Ahora, ¿por qué este mensaje es importante? ¿Por qué es importante? Porque tiene guía espiritual. La palabra de Dios actúa como una brújula que orienta a los creyentes en su vida, o sea, lo dirige. También hay crecimiento en la fe. Por el estudio y la comprensión de la Biblia, los creyentes fortalecen su fe cada día. Mientras más estudiamos la palabra, ¿verdad? Va fortaleciendo la fe. Y recuerden que la palabra dice que por el oír y el oír la palabra de Dios es que va creciendo nuestra fe. Hay transformación personal. La palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas. Oiga, vidas. Cuando está hablando de vida, está hablando de personas que están vivas, que caminan, que respiran. Y nosotros estamos todavía en ese proceso, con vida, caminando, en busca de la presencia de Él, para que Él nos guíe. También nos cuida contra el error. El conocimiento de la Biblia ayuda a los creyentes a discernir la verdad del error, protegiendo de las falsas doctrinas y enseñanzas que pueden desviarnos del camino correcto. Porque hay muchos caminos, pero aquí está hablando del camino correcto, y es el camino que viene de parte de Dios, el que Él trazó para nuestras vidas, que Él lo planificó Él mismo para con cada uno de nosotros. Y también es importante este mensaje porque es una comunión con Dios. A través de la lectura y la meditación de la palabra de Dios, los creyentes tienen la oportunidad de escuchar la voz de Dios
recibir su guía y una comunión más íntima con Él. Eso es lo más importante, esa comunión con el Padre cada día. Entonces, vamos a compartirle lo que le decía ahorita, la diferencia que hay entre esas palabras, ¿verdad? Entonces vamos a empezar diciendo cuál es la definición de esos términos, ¿verdad? La definición. Por ejemplo, revelación es la comunicación directa de Dios a la humanidad. La revelación es la comunicación directa de Dios a la humanidad, a través de la cual se da a conocer su voluntad, su carácter y propósito. La revelación puede ser general, a través de la naturaleza, de la conciencia, o especial, a través de la Escritura y de Jesucristo. Ahora bien, iluminación es el proceso por el cual el Espíritu Santo ayuda a los creyentes a comprender y a aplicar la verdad revelada de la Biblia. Se le ilumina lo que usted lee para que lo pueda aplicar como ya está, como se fue la forma original que fue escrito en la Biblia. Ahora, no implica nueva revelación, sino una mayor comprensión de lo ya revelado, de lo que Él reveló, de lo que Él puso en el manual. Porque en su infinita voluntad, Él nos dejó un manual para eso mismo, para que seamos guiados, seamos dirigidos de la forma correcta. La forma correcta. También hemos escuchado la palabra logos. Logos es una palabra griega que significa palabra o razón. Logo. En el contexto bíblico se refiere a la palabra de Dios escrita, la Biblia, y también a Jesucristo como la encarnación de la palabra de Dios. Como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, la palabra rema, también una palabra griega que significa palabra o dicho, se refiere a la palabra específica o mensaje que Dios nos da, que es recibida personalmente por cada uno. La rema es una revelación para cada uno personalmente, en un momento particular, a través del Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros estemos leyendo o estemos escuchando un mensaje, puede venir una palabra de rema a nuestra vida, que es para nosotros personalmente que se nos está dando. Entonces debemos atesorarla cuando esa rema llega a la vida de nosotros. Es importante eso. Amado, otra cosa es la fuente o el origen de esas palabras. ¿De dónde viene esa palabra? La palabra revelación proviene directamente de Dios. La palabra revelación proviene directamente de Dios. Iluminación proviene del Espíritu Santo trabajando en el creyente. De viene el origen. Logo es la palabra escrita y Jesucristo, quien es el verbo encarnado, quien vino y se hizo carne, ¿verdad? Y vivió entre nosotros. Y la palabra rema es una palabra específica de Dios para una situación particular revelada por el Espíritu Santo a la persona. Ahora, esas palabras también tienen propósito. El propósito de cada una de ellas es el siguiente. Revelación da a conocer la verdad divina y el plan de salvación. Oiga, el propósito de la revelación es dar a conocer la verdad divina y el plan de salvación. Iluminación, el propósito es ayudar a los creyentes a comprender y aplicar la palabra de Dios. Nos ilumina para que entendamos y podamos aplicar la palabra de Dios. La palabra logo, ¿verdad? El propósito es proveer la verdad escrita y revelada de Dios y manifestar a Jesucristo como el verbo encarnado, mostrarlo a Él, porque Él es el verbo. Pero la palabra rema, su propósito es dar dirección específica y personal de Dios a situaciones particulares de cada uno de nosotros. Ahora, cada una de estas palabras tiene su tiempo de cómo es aplicada. La revelación puede ser continua, general o específica a ciertos momentos especiales. La iluminación es continua en la vida del creyente mientras estudia la Biblia. Usted va a recibir más iluminación mientras más usted estudia la palabra. Más se le va a iluminar, más va a haber más conocimiento, porque hay una iluminación de la palabra. Bien claro, mientras estudia la Biblia, recibe iluminación.
El logo, sin embargo, es atemporal, fuera de tiempo, no tiene tiempo, siempre es relevante. La palabra siempre va a ser importante. La palabra es lo máximo, porque la palabra lo dice, el libro manual lo dice, que todo va a terminar, pero su palabra nunca va a terminar. Por eso es relevante cada día la palabra de Dios. Es su palabra. Rema es temporal y específico para situaciones y momentos concretos. O sea, el rema viene en un momento específico. No siempre hay rema, pero sí llega y está ahí para cuando quiere. El Señor quiere, el Espíritu Santo quiere revelarnos. Usa ese rema especialmente para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo aplicamos? ¿Cuál es la aplicación de estas 4 palabras? Se aplica universalmente, la revelación se aplica universalmente a todos los creyentes y a la humanidad, a todo, porque es la revelación de Dios. La iluminación se aplica individualmente a cada creyente según su estudio y meditación de la palabra. La iluminación se aplica individualmente a cada creyente según su estudio y meditación de la palabra. Luego es aplicable a todo como la verdad escrita de Dios, porque es la palabra de Dios. Se aplica a todos como la verdad escrita de Dios. Y rema se aplica como la manera personal y de una situación específica. Ahora, vamos a llevar esto a la parte bíblica. Vamos a dar ejemplos bíblicos que usted pueda decir, bueno, ¿cómo yo veo eso en la palabra? ¿Dónde yo veo esa aplicación de esa palabra? Revelación. Si revelación, nosotros lo podemos ver en Éxodo 20, cuando los 10 mandamientos, la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis 1:1, ahí hay revelación. Ahora, iluminación, Jesús explicando las escrituras a los discípulos en camino de Maús, Lucas 24, 27 y 32. Es una iluminación de lo que está Jesús predicándole, compartiéndole a los discípulos cuando iban camino de Maús. ¿Verdad? Y eso lo vemos en Lucas 24, 27 al 32. Logo es toda la palabra y específicamente la vemos en Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y rema, ¿sabes lo que es una rema? Pedro caminando sobre el agua por la palabra que fue dicha por Dios. Se le hizo vida. Fue para Pedro esa palabra, camina, ven a mí. Mateo 14, 29, eso es una rema y él la recibió. Tú estás recibiendo la rema como tú estás escuchando la palabra. Tú estás atento a lo que se dice cuando el pastor te está predicando en un mensaje. Tú estás atento a rescatar ese rema para tu vida. ¿A qué está yendo? ¿Está yendo simplemente a ser oidor olvidadizo? ¿O va con lucha o con deseo cada día de cuando se predica la palabra a buscar ese rema para tu vida? Pedro caminó sobre el agua por la palabra de Jesús que fue declarada para él. Él no dijo, vengan todos, tírense. No. A Pedro, que la anhelaba en su corazón, esa palabra, porque quería sentir esa presencia. Ahora, ¿cómo esa palabra impacta en la vida del creyente? ¿Cómo esa palabra lo impacta en la vida del creyente? Revelación proporciona la base de la fe y la doctrina cristiana. Iluminación fortalece la fe, guía en la verdad y ayuda en la aplicación personal de la Biblia, de que se te haga vida. Logo es fundamental de la enseñanza, predicación y estudio bíblico. Ahora, rema proporciona guía específica y dirección en momentos cruciales de la vida del creyente. Puede llegar una rema a tu vida en el momento que tú más la necesites. Entonces ahí debes atesorarla. Por eso es necesario nosotros poder tener el conocimiento de la palabra, de cada día atesorarla más la palabra, sabiendo qué es lo que dice para mí. Y recordemos, mi amado, que quizás nosotros tenemos dificultades, quizás nosotros no llegamos quizás a un gran nivel de estudio, o casi muchos de nosotros quizás no llegó a ir a la escuela. Pero recuérdese, mi amado, que quien nos revela, quien nos guía, es el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. No nos preocupemos, porque ¿qué dijo él? Bien claro, antes de irse, cuando partía ya hacia el Padre. Tranquilo, me voy al Padre, pero le voy a dejar uno que le va a ayudar.
que va a estar con ustedes todos los días, es la presencia del Espíritu Santo. Y además nos dijo, oigan bien, a ustedes les conviene que yo me vaya. Wow, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque no iba a dejar el Espíritu Santo, iba a estar dentro de nosotros cada día, en cada momento. Iba a estar con nosotros, su presencia va con nosotros donde quiera que vamos. Por eso, mis amados, tenemos nosotros que caminar conscientes, seguros de qué hacemos, qué decimos, dónde vamos y qué vemos. Porque el Espíritu Santo está en nosotros cuando estamos hablando, cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo, lo que estamos mirando, todas las cosas que nosotros nos enfocamos, Él lo está viendo juntamente con nosotros. Entonces, debemos caminar cada día, como dice la palabra, en santidad. Cada día dar un paso más hacia la santidad, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Él está en nosotros. Y Él quiere que cada día nosotros caminemos de la mano al Espíritu Santo de Dios. ¿Ah? Jesús ya sabe por qué fue su sacrificio. Él hizo todo lo posible cuando fue a la cruz. Él vino a pagar por nuestros pecados porque no podía no pagarlo. Sin embargo, Él tomó la posición de nosotros, cubrió todos los pecados, pero nos dejó el Espíritu Santo de Dios para que nos guíe. Amado, nosotros tenemos que entender quiénes somos en Cristo Jesús. Quiénes somos, qué hemos recibido, qué en verdad anhelamos. Hay tantas cosas en la Biblia que se nos ha dicho que nosotros a veces se nos olvida, que no nos preocupemos, que no estemos afanados, porque todas esas cosas Él sabía de antemano que iban a llegar a nosotros. El enemigo cada día va a ser más astuto, más sutil para engañarnos con cosas sutiles. Y más en estos tiempos de tanta tecnología, Él es más sutil, nos pone cosas fáciles a nosotros de distraernos del camino, de distraernos del propósito de que ya fue dado para cada uno de nosotros. Entonces es importante que nosotros tengamos ese impacto, que nosotros podemos atesorar como creyentes, ¿verdad? Lo que proporciona la revelación, que es la base de la fe y de la doctrina, lo que proporciona la iluminación, que es fortalecer nuestra fe, guiarnos a la verdad y ayudarnos nosotros a caminar con el medio de la lectura de la palabra. El logo, que es el fundamento de la enseñanza, la predicación, el estudio de la palabra cada día, ¿verdad? Y esa rema que debemos recibir cada día, buscarla, anhelarla, que nos especifique y nos direccione en el momento crucial, cuando vengan las aflicciones cada día. Es por esas remas de palabra que Él nos da a nosotros, que nosotros caminamos, mi amado. Así que, amado, hoy es un día de que nosotros debemos marcarlo, de empezar a buscar más la lectura de la palabra, a intimidar, a conocer todas esas palabras que escuchamos de los púlpitos, de revelación, que yo tuve una iluminación, que yo leí el logo. ¿Qué son esas palabras para nosotros si en verdad estamos caminando en el camino de seguir siendo sus discípulos? Sus discípulos, como le dimos en el versículo al principio, ¿verdad? Seremos verdaderamente sus discípulos si nosotros seguimos, estamos firmes en la palabra que Él nos dio. Cuando nosotros hacemos caso omiso, cuando no escuchamos, cuando no anhelamos la palabra en nuestra vida, le estamos dando la espalda. Le estamos dando la espalda de una manera que usted no se imagina. Le estamos dando la espalda a todo el sacrificio, a todo lo que pasó en la cruz, todo ese sacrificio, todo este esfuerzo que Él ha hecho para que nosotros podamos volver a estar con Él en la eternidad. Es simplemente guiarnos por un manual que se nos ha dejado. El manual no lo hizo el hombre. El Señor fue que lo inspiró y puso a sus discípulos para que pudieran escribirlo con sus manos, ¿verdad? Y fuera impreso para cada uno de nosotros. La Biblia, la palabra de Dios, es lo más importante en la vida de nosotros. Entonces, mi amado, con esto quiero cerrar el día de hoy. Estas diferencias, oiga bien, de esas palabras, revelación, iluminación, logos y remas, son esenciales para comprender cómo Dios comunica su verdad, cómo Dios la comunica, cómo Dios nos la hace llegar a nosotros. Es guía a los creyentes a través de su palabra y su espíritu. En la medida que el crecimiento y el conocimiento de la palabra aumenta en nosotros, tendremos más conocimiento del carácter de Dios. ¿Por qué el carácter? Porque el carácter es la que nos dice cómo Él piensa, cómo Él actúa, qué cosas están bien para Él, qué cosas están bien. Nosotros,
como humanos, con nuestras parejas, con nuestros amigos. Siempre sabemos todo su carácter, cómo es, qué le incomoda, qué no le incomoda, qué le gusta, qué no le gusta, que todas esas cosas estamos pendientes, porque sabemos que queremos agradarle, queremos conocer su forma de pensar, lo que le gusta. Entonces, ¿qué más si Dios lo ha hecho todo por nosotros? Nosotros no entender su carácter, entenderlo específicamente cómo es Él, cómo piensa, qué le gusta, qué no le gusta que nosotros hagamos. Esa es nuestra responsabilidad cada día. Esa es nuestra responsabilidad cada día. En tener conocimiento del carácter de Dios. Oiga bien. Y la fe cada día será mayor porque sin fe, oiga, nadie verá a Dios. Sin fe, nadie verá a Dios. Es por medio de la palabra. Que en cada búsqueda, cada día, buscando, y vamos a ir creciendo, y creciendo. Y esa fe nos va dando conocimiento, y esa fe nos va dando a nosotros crecimiento, y más intimidad, más búsqueda. Y vamos a ver cuántas cosas va a cambiar de nosotros. No estoy diciendo que no va a haber aflicciones, no estoy diciendo que van a venir días difíciles, sí van a venir, pero no es lo mismo que recibir y pasar un proceso con conocimiento de lo que está pasando, de dónde viene, a usted estar fuera de conocimiento y no saber qué está pasando en su vida y se pone que se cae, se derrumba, porque no sabe que el Espíritu Santo de Dios que está con usted es que lo está cuidando, es que lo está guiando, es que lo está dirigiendo. Por eso tenemos que buscar la búsqueda de la lectura de la palabra, hacerla nuestra cada día, para que veamos la diferencia de una persona que camina con la guía del Espíritu Santo, su dirección, y una persona que le hace caso omiso a la palabra de Dios. Usted lo verá, póngalo a prueba, empiece a intimidar más con la palabra, abrir su corazón para que sea el Espíritu Santo que empiece a iluminar en usted ese conocimiento que usted necesita. Ese conocimiento, olvídese del grado de educación que usted fue, que estudió, no importa, porque es el Espíritu Santo que lo va a hacer. No fue haber ido a una escuela a estudiar, no, eso es otra cosa, esos son otros tipos de estudios. Pero la guía de nosotros, en nosotros, que fue hecha por Dios para nosotros, es el Espíritu Santo que nos dirige. Así que, mi amado, el día de hoy, que nosotros abramos nuestros corazones y atesoremos cada vez que vayamos a un sitio donde se predique la palabra, ir buscando esa rema para tu vida, para que entonces Dios se glorifique en tu vida y que tú puedas dar y hacer buenas obras, porque tenemos un llamado, mis amados, tenemos un llamado. Estos conocimientos no son para nosotros crecernos, engordarnos de conocimiento, porque la palabra nos dice también a nosotros que fuimos llamados a predicar la palabra, a que lo que nosotros conocemos, compartírselo a otro. No es para que nos quedemos callados con todo ese conocimiento. Si tú no lo compartes, no estás haciendo nada, estás siendo egoísta, estás recibiendo tú nada más y no compartes lo que Dios te está dando de gratis cada día. Así que, mi amado, Dios lo bendiga, Dios lo guarde y a Él sea toda gloria y toda honra. Padre, gracias. Gracias porque me permitiste una vez más ser instrumento para esta enseñanza, para este mensaje, para tu pueblo, porque fue a tu pueblo que tú te diriges, Señor. Gracias por cada uno de aquellas personas que han escuchado con atención, que han podido recibir ese rema de la palabra revelada, de esa que se le ilumine cada día más y que puedan entender que hay que buscar de Dios por medio de la palabra, de intimidar con Él. Y nosotros veremos la diferencia en el día a día. Sí, veremos muchas aflicciones, pero tú estás con nosotros. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre amado, gracias. Toda gloria, toda honra sea tuya, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú glorificándote en nuestras vidas. Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom, pueblo de Dios.